el efecto general inmediato de las normas procesales, y toda la jurisprudencia ya decantada, una línea jurisprudencial muy clara, ha sostenido que esos cambios de legislación, esos cambios de transición son posibles. Sin embargo, como lo establece claramente y lo dijo el doctor Reinaldo Villalba, en este caso, en estricto sentido, no estamos frente a la regla general del efecto general inmediato de las normas procesales consagrados en los artículos 40 y 43 de la Ley 153 de 1887, porque aquí no existe un tránsito de legislación. Los hechos fueron cometidos bajo la vigencia de la Ley 600, que de acuerdo al artículo 29 de la Constitución implica que era la ley preexistente. Lo que tenemos aquí son dos modelos coexistentes. Pero además, si en gracia de discusión se dijera que si aplican los artículos que rigen los tránsitos de legislación, o sea, las normas de la Ley 153 de 1887, debemos tener en cuenta cuál es el alcance de los artículos 40 y 43 que fueron no modificados, pero sí se hicieron ciertos cambios en el Código Nacional, en el Código General del Proceso. La norma establece que si bien existe un principio general de efecto general inmediato de las normas procesales, la Ley 153 del 87 establece que los recursos, las notificaciones y las actuaciones que se hubieran empezado a cumplir se regirán por la ley anterior. Quiero especificar y aclarar que estos artículos 40 y 43 de la Ley 153 de 1887 fueron declarados constitucionales por la Corte Constitucional en el año 2002 con una decisión de el gran exmagistrado Álvaro Tafur Galvis. Y ahí hay una norma supremamente importante de la Ley 153, y hablo de la Ley 153 porque lo que hace el Código el Código General del Proceso es repetir el contenido normativo de la Ley 153 que fue declarada constitucional por la Corte. Pero ahí se establece que las actuaciones en curso se regirán por el sistema vigente al momento de la comisión del hecho. Aquí entonces tenemos que interpretar, si se llegara a aceptar que de todos modos este es un tema de tránsito de legislación, que no lo creo, comparto la tesis de Villalba en el sentido de que esto no es tránsito, sino una coexistencia de dos modelos que están vigentes en Colombia. Allí se habla de que las actuaciones se regirán por la ley anterior. ¿Qué debe entenderse por actuaciones? En este caso, debemos partir de que la interpretación de las normas no puede hacerse en un sentido literal. Las modernas teorías del lenguaje, la filosofía del lenguaje, la lingüística general, especialmente después de los trabajos de Wittgenstein y los trabajos de lingüística general del estructuralismo francés y de Saussure, entienden de un determinado enunciado adquiere sentido en la medida en que se interprete en el contexto. No solamente esto permite entender contextos extralingüísticos, sino que fundamentalmente, y en esto hay un trabajo muy importante que se empieza a desarrollar a partir de los trabajos del estructuralismo, del creador del estructuralismo de Saussure y de los estructuralistas franceses, y es el de que el significado de un enunciado
se obtiene a partir de la diferencia y de la relación con otros elementos del contexto. ¿Cuál contexto? Pues el contexto no solo extralingüístico, sino del contexto lingüístico en el cual se inserta un determinado enunciado. Y en este caso, el concepto actuación que trae la ley 153, que rige para todo el sistema, porque es una norma que opera frente a todo el sistema jurídico, pues el contexto de actuaciones que ya empezaron a regir tiene que interpretarse en el contexto del proceso penal, que es en el contexto donde nos interesa. Y la palabra actuaciones ya ha sido definida claramente por reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es más, si mi memoria no me falla, en la sentencia de Álvaro Tafur del año 2002, donde declaró la constitucionalidad de esta norma, se dice que la investigación penal es un concepto omnicomprensivo. Es decir, que esto no podemos tomar el concepto de actuación como una actuación, un acto fraccionado o independiente, sino que el concepto de investigación es un concepto supremamente amplio. Entonces, diría que le existen unas razones supremamente importantes para sostener que hay argumentos para mantener el régimen de la Ley 600. Pero además debemos tener en cuenta que la Corte Suprema de Justicia también ha dicho que este cambio de modelos, inclusive cuando hay un típico problema de dos sistemas, no opera cuando se trata de delitos continuados. Cuando hay una conducta continuada, que por ejemplo se viene cometiendo con Ley 600 y se prolonga bajo la vigencia del nuevo sistema acusatorio, en esos casos la Corte Constitucional también ha dicho que debe preservarse lo establecido en la Ley 600 y se mantiene la competencia y la estructura del proceso anterior. Creo que hay unos argumentos muy serios que respaldan la tesis de el doctor Villalba, que sometemos a consideración muy respetuosamente de la señora juez, teniendo en cuenta que esta determinación de competencia pues va a determinar elementos muy importantes y para evitar futuras nulidades dentro de este proceso, porque la competencia, de acuerdo a la coexistencia de sistemas y la ley preexistente, es de un fiscal delegado ante la Corte y el juzgamiento ante la Corte Suprema de Justicia bajo modelo de Ley 600. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con la intervención del doctor Perdomo Torres. Perdón, su señoría, un tema técnico. Me informa mi cliente, el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, que se desconectó y que la plataforma no le permite otra vez conectarse. Lo mismo que pasó hace un rato, tuvo la misma dificultad. Entonces, por favor, si es posible que lo puedan conectar. Claro que sí, doctor. Ya hacemos la verificación pertinente. Disculpe, doctora, ya se encuentra el doctor Álvaro Uribe en la plataforma. Muchísimas gracias. Damos entonces continuidad a esta audiencia de la solicitud elevada por parte del doctor Reinaldo Villalba. Se le corre traslado al doctor Perdomo Torres. Gracias, su señoría. Muy buenos días para todos una vez más. Su señoría, yo considero que la tesis planteada por el abogado de la víctima es una tesis que encuentro muy sugerente, una tesis que considero interesante y que yo estoy seguro debe ser objeto de una especial atención
por parte de este despacho. Porque la verdad es que todos hemos venido partiendo de la base de que aquí se aplicaría la ley 906. Pero la verdad es que cuando escucha uno los planteamientos que me han antecedido, pero también cuando uno mira la normatividad para ver si en algún lado, en alguna parte del ordenamiento jurídico hay una regulación expresa que nos permitiría decidir de plano que entonces ahora vamos a aplicar la ley 906, digamos, al margen de la norma sobre efecto general inmediato de las normas procesales, pues tampoco encontramos tales argumentos normativos y tampoco, por supuesto, encontramos una claridad que nos diga que más bien entonces es un ordenamiento procesal o es el otro. Por eso me parece muy importante este planteamiento, pues evidentemente lo que aquí se está tratando es de la insistencia en la garantía del principio constitucional del debido proceso y del principio de legalidad, bastión del derecho penal de un Estado democrático de derecho. Y en el núcleo, su señoría, de ese derecho al debido proceso, pues está el derecho a ser juzgado con base en las leyes preexistentes al acto que se imputa. Y ese es el famoso contenido del principio de legalidad que nosotros hemos venido conociendo en la tradición liberal del derecho penal, donde se nos ha dicho que la norma debe tener carácter previo, estricto, escrito y cierto, por supuesto. Y cuando uno analiza la forma en la que han sido planteados los argumentos por las intervinientes que me han antecedido, cae uno en la cuenta que cuando se habrían cometido las presuntas conductas delictivas que se investiga, efectivamente, y esa es también mi opinión, estaban vigentes las dos normatividades. Por un lado, la ley 600 y la ley 906. Creo que esta iluminación ha sido muy importante porque no se ha tratado de que una ley derogó la otra, que hay un tránsito legislativo. Por el contrario, en el momento en que los hechos fueron cometidos o presuntamente fueron cometidos, la calidad de aforado constitucional del procesado determinaba la competencia y una normatividad aplicable para ese caso concreto, que además estaba respaldada no solo constitucionalmente por las diferentes normas del artículo 29, del 186, del 235 numeral 4, sino también por la normatividad del Código de Procedimiento Penal, el artículo 533, que precisamente consagra la aplicación de la ley 600 para esos aforados constitucionales, que como también se ha dicho ya en esta audiencia, fue analizada esa norma y fue declarada constitucional por la sentencia C-545 de 2008. De manera, su señoría, que en estricto sentido, y por eso me parece muy pertinente la reflexión del apoderado de víctima, aquí no ha habido un tránsito de leyes procesales. Las dos leyes han coexistido y por principio de legalidad pleno, es decir, con el respeto de todo ese contenido dogmático aplicable tanto a lo sustantivo como a lo procesal, debe ser o debería poderse aplicar la ley 600. Lo que hubo, su señoría, fue un cambio de competencia instructiva, pero aún así puede la Fiscalía seguir con el proceso, pero bajo el trámite de la ley 600 y entonces respetando el principio de legalidad. Cambió la competencia, pero no el régimen procesal, pues no ha habido, insisto, y esa ha sido una iluminación de esta audiencia, no ha habido una sucesión de leyes procesales. Y por eso también considero que no se debería invocar el efecto general inmediato del tránsito de normas procesales del artículo 40 de la ley 153 de 1887, que como también sabemos fue modificado por el Código General del Proceso. Si se analiza además, su señoría, ese sería un argumento también para evaluar la jurisprudencia constitucional sobre estos temas, se arriba a la conclusión que el fuero, digamos que es lo que ha venido definiendo aquí la competencia y ha venido definiendo la normatividad aplicable, está en toda la jurisprudencia más enfocado a definir la competencia, más que definir cuál es la ley aplicable. No,
el concepto de fuero como una garantía institucional, también subjetiva, se ha venido considerando en la jurisprudencia constitucional es precisamente dado la institución a la que pertenece la persona y la calidad que tiene la persona, que entonces cuál es la competencia o el juez de una determinada jerarquía que esté compelido a decidir los temas jurídico-penales de ese aforado, pero no de la ley aplicable. Digamos que esto de la ley aplicable se mira más, y lo ha mirado la jurisprudencia, como un tema de discrecionalidad y de libertad de configuración del legislador. Por el contrario, el fuero sí es algo más propio de la garantía institucional. Por eso me parece que el planteamiento hecho por el doctor Villalba es un planteamiento sumamente sugerente e interesante que debe ser analizado. Ahora, el doctor Villalba y el doctor Montialegre planteaban, digamos, que aquí con eso quisiera complementar un poco lo planteado por ellos. También tenemos que echar una ojeada a el artículo 25 de la ley 906 y el artículo 23 de la ley 600 de 2000. ¿Qué tienen esos dos preceptos? Tienen lo que se denomina la integración normativa propia de los dos sistemas procesales. Y el artículo 25 dice, en materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal. Ley 906. Y la Ley 600 en el 23 dice, reproduce muy similarmente la misma norma. En aquellas materias que no se hallen expresamente reguladas en este código, son aplicables las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y de otros ordenamientos procesales, siempre que no se opongan a la naturaleza del proceso penal. Por eso me parece muy sugerente la remisión que han hecho mis antecesores en el uso de la palabra a ese artículo 40 y sobre todo destacando ese inciso segundo, donde precisamente la ley 153 parte de que si bien es una ley que está pensada para un tránsito de legislación, deja claro que cuando una etapa ha iniciado con una norma rigiendo y hay un cambio de legislación, se sigue aplicando la norma anterior precisamente porque se parte de ese principio de legalidad que el apoderado de la víctima ha querido aquí plantear muy pertinentemente en este caso. De manera que incluso en el mismo artículo 40 habría unas pautas muy importantes para pensar en que la investigación, las actuaciones realizadas bajo la ley 600 deberían continuarse por esa misma cuerda procesal. Ahora, su señoría, yo creo que aquí pues hay también otros argumentos, más allá de esta interpretación sistemática, que además está hecha con la ley 153, pues que es precisamente la ley que ha regulado desde hace pues muchísimos años la situación de la validez de las normas en general para todo el ordenamiento jurídico. Además de esos argumentos, yo creo que aquí también nosotros tendríamos o valdría la pena analizar la razonabilidad que tiene esta tesis de cara no solo a el proceso, sino a los derechos que están aquí siendo discutidos o que están en contención dentro de este proceso. En mi opinión, su señoría, sería una medida muy idónea, pues como ya dije, termina encontrando un respaldo legislativo claro. Y también un punto que deseo resaltar de todo lo expuesto, también por el apoderado de víctimas, es que con la tesis se reivindican los derechos de las víctimas de esta actuación y yo diría se terminan maximizando los fines del proceso penal. Dos aspectos que en mi opinión también deben ser tenidos muy en cuenta, pues como todos sabemos son aspectos procesales también de garantías de víctimas que gozan de una protección reforzada por una constante jurisprudencia de la Corte Constitucional desde hace algunos años. Ahora, si se accede a esa petición, su señoría, en mi opinión, se estaría favoreciendo
la necesidad procesal que se tiene de avanzar en el esclarecimiento rápido de la verdad de lo acontecido en este caso. Algo que no solo nos interesa a nosotros las víctimas, que queremos obtener pronta y cumplida justicia, sino también que seguramente es de interés del procesado, pero además de la administración de justicia. Se evitarían, su señoría, traumatismos para la misma Fiscalía, como para la defensa en el desarrollo de la investigación, y se obviarían muchas discusiones que se pueden dar en el caso de validar este caso como un tránsito de legislación. De hecho, tuve la oportunidad de conocer el auto emitido por la Fiscalía, por el señor fiscal delegado ante la Corte, donde negaba alguna pretensión de la defensa, y en ese mismo auto de la Fiscalía que negó la decisión, la libertad del ex senador, se manifestó precisamente que tal vez había algunas o podría haber algunas dificultades para cuando se dan esos tránsitos legislativos. Y hay algo que dijo el doctor Villalba que yo creo que es muy pertinente en este proceso, y es que pensemos en el tema de la permanencia de la prueba como uno de los principios probatorios de la Ley 600. Y es, su señoría, precisamente en este proceso donde este tema de la permanencia de la prueba es de suma importancia. Recuérdese, su señoría, que es un proceso donde se investigan delitos contra la administración de justicia, en concreto el fraude procesal y el soborno a testigo en actuación penal. Es decir, la prueba de este proceso ha sido objeto de debate central y, según la tesis ya sostenida por la Corte, de manipulaciones indebidas, tanto así que eso ha sido precisamente, como decía yo, parte de los argumentos de la Corte para imponer la medida de aseguramiento al ex senador. Precisamente que la obtención de la prueba está en peligro, como lo dijo la Corte en su decisión. De manera, su señoría, que dar un cambio abrupto en el sistema, en la dinámica de la prueba, como implica pasar este proceso de sistema de Ley 600 a sistema 906, en mi opinión, pone en peligro el mantenimiento incólume de la prueba, desanima además a muchos de los testigos y perjudica a las víctimas y, en mi opinión, también al mismo sistema de justicia en el cumplimiento de su función. Yo diría, y con eso quisiera terminar, su señoría, que como se suele decir, el tiempo que pasa es la verdad que huye, y esta, en mi opinión, debería ser, o esto debería ser considerado precisamente para que este proceso pueda resolverse con mucha más celeridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Señor fiscal, tiene usted el uso de la palabra para que se pronuncie frente a esta solicitud. Muchas gracias, señora juez. La Fiscalía General de la Nación, ante los argumentos presentados por las víctimas dentro de este asunto, quiere expresar con suma claridad su oposición a esas pretensiones de encauzar o tratar de encauzar este asunto por, que está de cara a la justicia por la Ley 600 de 2000. Yo quiero iniciar mi intervención trayendo a colación precisamente el devenir procesal que ha ocurrido aquí. La Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia dispuso el pasado 31 de agosto la remisión por competencia de este asunto a la justicia ordinaria. Esto en virtud a la consabida renuncia del doctor Uribe a su condición de senador y al análisis que hizo esa sala de instrucción respecto al decaimiento del fuero que lo cobijaba en tal virtud. Ello ameritó, por supuesto, que la Fiscalía General de la Nación intervenga en este asunto como justicia ordinaria. Es decir, buena parte de la discusión planteada en sentir de la Fiscalía ya ha sido zanjada precisamente por el contenido mismo de la decisión
unánime de la Sala de Instrucción, porque ha declinado el factor subjetivo que era el que le correspondía o le asignaba competencia a esa Sala de Instrucción. E insisto, ha remitido el caso a la justicia ordinaria. De tal manera, cuando el caso llega asignado especialmente a mi despacho como fiscal sexto delegado ante la Corte Suprema, el primer ejercicio que realizo, como lo mencioné en la orden del fiscal que tomé unos días después de la llegada del caso a la Fiscalía, fue precisamente el de revisar, hacer una revisión detallada de la fecha de los hechos, de cuándo ocurrieron los hechos en materia de investigación. Estos hechos están concentrados en el año 2018. ¿Y por qué esa relevancia temporal de los hechos? Precisamente porque en la justicia ordinaria el factor temporal de la ocurrencia de los mismos es la que determina de manera precisa y puntual cuál es el camino procesal a seguir. Entonces, si partimos, como es claro para todos, no hay discusión ni controversia alguna aquí planteada, que los hechos se refieren y se circunscriben al año 2018, pues por supuesto, siguiendo las voces de la Constitución Política, de las reglas de vigencia establecidas en los artículos 530 y 533 de la Ley 906 del 2004, los hechos determinan ese procedimiento y el procedimiento entonces aplicable a todas luces es precisamente el llamado sistema penal acusatorio contenido en la Ley 906 del 2004. Debo señalar y recalcar que es precisamente el tiempo, la oportunidad de ocurrencia de los hechos la que determina esta circunstancia. Y esa es la ley aplicable al momento de ocurridos los hechos aquí en sede de justicia ordinaria, la que por tanto determina no solo la competencia, sino también el camino procesal a seguir. Cuando se traen a colación las normas de interpretación penal en el tiempo, la Ley 53 de 1887, precisamente esas normas a las que se aluden por parte de las víctimas y el apoderado de víctimas, el referente, el punto en el cual se gravita la discusión es precisamente el tiempo de los hechos. La ley aplicable en materia procesal, sin duda alguna, también por interpretación de esta normatividad específica de vigencia de la ley procesal, es la ley aplicable preexistente a los hechos que son materia de investigación en la justicia ordinaria, que es la que aquí determina la pauta. No es correcta la interpretación de traer ahora que está precisamente en sede de justicia ordinaria las argumentaciones procesales especiales de fuero que en atención a la condición de senador del doctor Uribe estaban vigentes allí en aquella sede de la Sala Especial de Instrucción de la Corte. Allí estamos confundiendo realmente las cosas y las legislaciones también. Es muy importante destacar aquí de qué manera no existe excepción en la justicia ordinaria que permita hacer esa ductilidad legislativa que se plantea. Sencillamente, los hechos ocurridos en vigencia explícita de la Ley 906 del 2004 deben regularse por este cuerpo normativo en atención al sistema penal acusatorio.
salvo alguna excepción, precisamente la excepción de fuero, cuando esté allí en competencia, se deberá aplicar esa regulación. No existiendo en el ordenamiento jurídico de manera precisa, clara y puntual ese señalamiento de excepción, por supuesto, no resulta aplicable esa interpretación que han traído los ilustres abogados que me han precedido en el uso de la palabra. A mí sí me parece muy importante señalar además de qué manera estamos hablando, por supuesto, del debido proceso penal. No solo del debido proceso penal como principio rector de la ley del sistema penal colombiano, sino también como derecho y garantía de las partes. El debido proceso penal, por supuesto, tiene una faceta de juez natural que ha sido pues explícitamente solucionada por la misma Sala de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia, y también, por supuesto, un aspecto esencial que se refiere a la regulación del procedimiento. Y en esos términos, como lo he venido reseñando, esa ley corresponde o está directamente relacionada al medio fáctico ocurrido en sede de justicia ordinaria. Así que en materia de principios, por supuesto, ese procedimiento, el debido proceso o con referencia al debido proceso penal, debe aplicarse la ley vigente en la justicia ordinaria. Pero también quiero hacer mención a garantías procesales. Sin lugar a dudas, análisis incluso en punto de favorabilidad a la discusión, pero si llegáramos a ese extremo, por supuesto, tendría que ser mucho más aceptable el nivel de garantías, la 906 del 2004. Creo que tan como los que concurren a esta audiencia, nadie se atrevería a plantear mucho más garantista la ley 600 a la ley 900. Pero quiero recalcar una vez algo adicional. También para las víctimas, también para el sistema más adecuado. El sistema es un sistema de oralidad y de publicidad. Señora juez, para las víctimas este es el sistema más adecuado. El sistema penal acusatorio es un sistema de oralidad y de publicidad. Y yo sí creo, señora juez, por principios democráticos, que un caso como el presente debe ser absolutamente claro y transparente y a la luz pública. Y que no solo los presentes, sino que el país todo conozca las pruebas, los elementos y cada circunstancia procesal que aquí se observe. Por garantismo, por favorabilidad, por supuesto, del procesado que tiene un mayor plexo de derechos y garantías, pero también, y aquí me apersono de las mismas circunstancias de las víctimas, por la verdad que reclaman las víctimas, por la justicia que reclaman las víctimas, este es el escenario más propicio para que el país entero conozca esas circunstancias. Por las anteriores razones, señora juez, la Fiscalía, con todo respeto, le solicita desoír la pretensión de las víctimas y continuar aplicando, en este caso, la Ley 906 del 2004 y mantener a plenitud la competencia suya como juez de garantías y del sistema ordinario procesal. Muchas gracias. A usted, doctor, continúa en orden de intervención representante del Ministerio Público. Traslado
en defensa del orden jurídico y garantías fundamentales, comenzando por resaltar la vigencia y aplicabilidad del artículo 29 de nuestra Constitución, garantía fundamental al debido proceso, el derecho a ser juzgado con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, principio que prima sobre aquellos otros de economía procesal, desgaste de la administración de justicia, entre otros. En relación con la postura de las víctimas, respetada por esta agente del Ministerio Público, consideramos desde ya que la ley que opera, señora jueza, y la que debe ser aplicada es la establecida por la 906 de 2004. Hay unos aspectos fundamentales y traemos a colación el artículo 533 de esta misma ley 906, que dispone: el presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero del año 2005, los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000. Nótese que es el mismo legislador quien completamente es claro en determinar las excepciones que existen para no aplicar tal sistema penal acusatorio de la Ley 906 de 2004, que se tratare de asuntos penales seguidos contra congresistas, por lo que en esta discusión la pérdida de la calidad de congresista del procesado Uribe Vélez es de conocimiento público. En agosto 18 del presente año presentó la renuncia, le fue aceptada. La propia Sala Especial de Instrucción de la Corte, en punto de reconocer la pérdida de su competencia, ordenó remitir el conocimiento del presente asunto a la Fiscalía General de la Nación, en auto que es conocido por todos. Considera el Ministerio Público que si desaparece el supuesto que sustentaba la actuación penal contra el procesado Uribe Vélez bajo la Ley 600 de 2000, reiteramos, calidad de congresista y relación de los delitos con aquellas funciones públicas, lo correcto es que se entre a estudiar, como acontece y como acontecería con cualquier ciudadano susceptible de afrontar un radicado penal en su contra, cuál es la legislación que imperaba o se encontraba vigente para la época de los hechos. Ha hecho mención el señor fiscal de este punto. En el presente caso, no cabe duda que los mismos datan de los años 2017 y 2018, época en la que se encontraba en plena vigencia el sistema penal acusatorio Ley 906 de 2004, por lo que es esta normatividad la que en lo subsiguiente debe regir el presente proceso. Ahora, la diferencia que existe entre ambos sistemas procesales penales no es poca. Por lo contrario, son sistemas antagónicos, mientras que el primero se corresponde con un sistema inquisitivo, el último parte de un diseño del debido proceso con tendencia acusatoria, en el cual las partes intervinientes y jueces, tanto de conocimiento como de garantías, tienen roles definidos y completamente independientes, por lo que no podría continuarse con la Ley 600 de 2000 bajo el argumento, respetada jueza, de proteger la economía procesal, el desgaste de la administración de justicia y menos sacrificar el debido proceso, que es justo fuente de muchos otros derechos. Quiero finalizar esta intervención haciendo mención de una sentencia de la misma Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, que no ha sido ajena a declarar en algunos casos la necesidad de hacer tránsito de una legislación a otra cuando ello resulta procedente. Concretamente se ha pronunciado respecto de aquellos eventos en los cuales una persona era procesada en radicado adelantado bajo la ritualidad de la Ley 906 y de manera concomitante adquiere la calidad de congresista, lo contrario a esta situación que nos ocupa. Ha dicho, y en consecuencia de aforado constitucional, dijo la Sala de Casación, y me voy a permitir
con su venia leer este pronunciamiento. Del mismo modo, del mandamiento legal se desprende evidente que en los casos en que se esté ante el advenimiento de la condición foral en un proceso que se sigue bajo la Ley 906, su trámite debe ser adecuado conforme a las previsiones de la Ley 600 de 2000. En torno a lo expresado, esta sala, en providencia de la Corte Suprema de Justicia del 2 de diciembre de 2014, radicado 44845, refirió: cuando el investigado viene sometido al régimen procesal de la Ley 906 de 2004, porque cuando se inició la actuación no ostentaba la condición de congresista, una vez adquirida la misma, como en este caso, automáticamente ocurren dos situaciones trascendentes, dice la Corte. Primero, la Corte adquiere competencia tanto para la investigación como para el juicio, actualmente con las precisiones sentadas por la jurisprudencia constitucional en el fallo citado. Y segundo, el trámite debe ajustarse a los lineamientos de la Ley 600 de 2000, preservando la validez de los actos de investigación practicados por la Fiscalía y asumiendo los elementos materiales probatorios como prueba propiamente dicha. La misma Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia también ha definido y se ha pronunciado en este sentido. Así lo dijo. Siendo así, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, frente a los eventos en que se venía surtiendo el trámite por la Ley 906 de 2004 contra personas que no ostentaban la condición de congresistas y posteriormente la adquirían estando el proceso en curso, indicó que lo procedente es adecuar el procedimiento a los parámetros de la Ley 600, ya que por disposición constitucional es la única normativa aplicable. Lo anterior no implica nulidad de lo actuado bajo la Ley 906 de 2004. Sigue diciendo la Corte: de igual forma, esta sala, a partir de la providencia del 27 de febrero de 2019, radicado 0002, tiene sentado que no cabe duda que el paso a seguir es, siguiendo las directrices sentadas por la Sala de Casación Penal en las decisiones referidas y ante situaciones similares, adecuar el procedimiento que se venía surtiendo por la Ley 906 de 2004 a la Ley 600 de 2000. Este último, por ser, se recalca, el único posible frente a los congresistas que se encuentren en ejercicio del cargo, independientemente de, como ya se dijo, si la conducta endilgada guarda o no relación con sus funciones, quedando a salvo, como también lo definió esa misma corporación, la actuación realizada bajo la cuerda del primer estatuto procesal, por la sencilla razón de que no hay ninguna irregularidad que la afecte en cuanto se ciñó el procedimiento legal previsto para quien no tenía ese fuero especial y en tanto se tramitó por los funcionarios competentes. Y finaliza la decisión manifestando esto: dicho proceso de adecuación implica, sin que tenga incidencia el estado de la actuación surtida bajo la égida de la Ley 906, proseguirla en el estanco equivalente de la Ley 600 de 2000. En el caso presente, como ya se dijo, discurrió el acto complejo de la acusación, conformado por la presentación del escrito y su formulación de audiencia. La Corte hace clara mención, en este caso, de una situación contraria, pero es específica en establecer que se mantiene la legislación cuya competencia es la que asume la Corte Suprema, la Sala de Instrucción en este caso, que es la Ley 600. Es claro que el tránsito de una legislación a otra, en razón del fuero que adquiera la persona, está completamente avalado por la jurisprudencia de la misma Corte. Entonces, no existiría una razón, señora jueza, para negarse a lo contrario, esto es, que una persona, al perder definitivamente su condición de miembro del Congreso de la República, tenga derecho a que en lo subsiguiente se le juzgue por la ley vigente para la época de los hechos, la que corresponde a los no aforados, en este caso, la Ley 906 de 2004. Finalizo mi intervención, señora jueza, considerando que usted es la competente para asumir la presente actuación. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora. En último lugar, intervención del doctor Jaime Granados en su condición de apoderado principal del señor Álvaro Uribe Vélez. Tiene el uso de la palabra, doctor. Gracias, su señoría. Descorro este traslado en el sentido que, por supuesto, ya señalo ante usted y a toda la audiencia que coincido plenamente con el criterio expresado por el señor fiscal delegado ante la Corte Suprema, el doctor Gabriel Jaimes, y que también lo acompaña, según acabamos de ver, la distinguida representante como agente especial del Ministerio Público, doctora María Lourdes. Pero tengo un enfoque en algunos puntos complementarios, su señoría, y quisiera en unos minutos exponerlo para que usted, como juez constitucional que es, los tenga presentes. En primer lugar, su señoría, aprendí de un texto que creo que hemos leído casi todos los abogados en Colombia, lo siguiente: conforme al principio de unidad de la Constitución, la Carta debe concebirse como un todo. Por ello, las regulaciones particulares, no solo en materia criminal, deben ser compatibles con la ley fundamental. Página 191 del Tratado de los profesores Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre Linet. Señoría, de pronto por la edad, por ya estas canas, le hacen a uno perder la capacidad de asombro. Y lo menciono porque cuando estábamos en el año de 1999 y 2000, y se estaba debatiendo justamente la adopción de una modificación del decreto 2700 del 91, que dio lugar a lo que hoy se conoce como Ley 600 del año 2000, en ese momento, como asesor de la Corporación de Excelencia en la Justicia, me correspondió liderar desde la sociedad civil un intento de reforma que no fuese seguir en un sistema inquisitivo como el que vivía Colombia durante más de un siglo. Y qué curioso es la vida, señoría, que el principal aliado que tuvimos desde la Corporación de Excelencia de la Justicia en esta lucha por la transformación de un sistema penal que fuese garantista, pleno, compatible con esa Constitución de 1991, fue el quien entonces era viceprocurador general de la Nación y luego llegó a ser magistrado de la Corte Constitucional, Eduardo Montealegre Linet. Y justamente quedaron consignados en las actas y los documentos públicos sobre esa materia. Nuestro reclamo en esa época terminó siendo fallido porque se adoptó esta ley 600, era que ese diseño inquisitivo que permite la permanencia de la prueba, que permite la confusión de las funciones de investigación y confusiones judiciales, que permite una estructura inquisitiva o mixta reformada, no era la mejor forma de desarrollar el plenario de derechos fundamentales, de garantías que acompañan a todos, no solamente a las personas investigadas, sino también a las víctimas, conforme a una visión mucho más compatible con el bloque de constitucionalidad. Y en buena hora, en ese proceso de tránsito, muy rápidamente, gracias al liderazgo del fiscal general de la época, Luis Camilo Osorio, en el año 2002 se adoptó en Colombia, solo 2 años después, el acto legislativo 003 de 13 de diciembre de ese año, que permitió que se diera lo que ha calificado la propia jurisprudencia constitucional como un giro copernicano, como un cambio total de paradigma, de pasar un sistema inquisitivo, un sistema en donde no se preservaran cabalmente todas las garantías, a uno plenamente garantista. Consignado en un desarrollo que se dio de este artículo 29 que se ha citado en el artículo 250. Ese artículo 250 que cobrará gran importancia en esta audiencia, señoría. Pues bien, en esa reforma que se dio, y son públicas las actas y toda la discusión que se dio, porque está, gracias a Dios, las actas de la comisión de la que honrosamente formé parte, se puede observar, su señoría, fácilmente, que se determinó que había que tener un solo sistema penal. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, en desarrollo de una función que tiene asignada por la Constitución, determinó que como aquí en esta reforma no se iba a tocar el fuero,
las instituciones de los fueros no se tocaban en la reforma, no era objeto del acto legislativo 003-2002, los fueros, tanto el fuero pleno del artículo 174 que acompaña al presidente de la República, a los magistrados de las altas cortes y al fiscal general de la Nación, a ese fuero pleno y al fuero que tienen los congresistas del artículo 235, eso no era objeto de la reforma. Entonces entendió la Corte, y así lo entendió el Congreso también, que el paso a un sistema penal acusatorio tenía que ver cómo se acompasaba con esa no modificación de los fueros. Y la salida que diseñó el legislador en su sabiduría fue este artículo 533 de la ley 906, que aquí ya se ha citado, que determinó que la norma general, la norma aplicable, el procedimiento aplicable para todos los casos, como es el instrumento de generalidad, a partir de una vigencia que la Constitución había fijado que iba a ser gradual y paulatina para permitir su implementación en todo el territorio nacional, se diera lugar desde el 1 de enero del año 2005 y terminaría el 31 de diciembre del año 2007. Por lo que, a partir del 1 de enero del año 2008, en todo el territorio de la República de Colombia, el único sistema penal que se iba a aplicar para hechos cometidos a partir de esa fecha sería el sistema acusatorio de la ley 906 que desarrolla ese acto legislativo 003 de 2002. Claro está, ni la Constitución ni el legislador estableció una derogatoria que lo pudo haber hecho del sistema anterior de la ley 600, es decir, que todos los casos tendría que comenzar o desarrollarse con el nuevo sistema. Determinó que se diera un paralelismo siempre y cuando la ocurrencia de los hechos, como muy bien ha dicho el señor fiscal, sea el que determine la competencia por el factor objetivo en un caso o en el otro. La excepción que se dio por el factor subjetivo es el criterio del fuero y que permitía que en el caso, por ejemplo, de los congresistas, una vez se adviniera a la calidad de congresista, pasaban a tener un fuero de todos los actos, así hubieran sido inicialmente arrancados bajo la égida de la ley 906, o comenzaran siendo ya congresista. ¿De qué iba a depender finalmente? De que el sistema del fuero fijaba, conforme al artículo 533, que la norma procedimental aplicable, para hacerlo más, si se quiere, fácil, de mejor ejecutoria dentro de las complicaciones que podría traer la adopción del sistema acusatorio en funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, era la de la ley 600, dentro del principio de libre configuración del legislador, porque el legislador pudo haber diseñado otro modelo para este tema, sin embargo, optó por este. Ahora bien, a raíz justamente de las preocupaciones que había sobre el déficit de garantías, la Corte Constitucional se preocupó y reconoció tan temprano como el año 2008, con una célebre ponencia del magistrado Nilson Pinilla, por ejemplo, que había que garantizar la separación de funciones de investigación y juzgamiento en la Corte Suprema de Justicia, que no lo traía la ley 600. Y por eso, por mandato de la Corte Constitucional, no por otra razón, es que se crean las salas. Unas salas que investigan distintas a las salas que juzgan. Pero como no se reconocía además de una manera más clara y práctica este funcionamiento, y no se reconocía el derecho de impugnación de doble conformidad, la segunda instancia, finalmente hubo que no solamente producirse un pronunciamiento constitucional, sino que además proferirse un acto legislativo, el 001 de 2018, que crea la sala de instrucción de primera instancia, la sala de juzgamiento de primera instancia y la posibilidad de esa impugnación y reconocimiento de doble conformidad. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo, su señoría? Que hay toda una evolución desde ese concepto de la Constitución pro garantías de todos los intervinientes, de pasar un esquema inquisitivo o mixto reformado a uno cada vez más cercano a un sistema acusatorio pleno. Y en esa evolución nos encontramos ante una situación, y es que ¿qué ocurre cuando se pierde la calidad del fuero? Lo que motiva el fuero, porque vemos que el fuero no es por la persona, sino por la función. Pues esto lo resolvió la propia jurisprudencia al decir que, interpretando el artículo 235, parágrafo, si los delitos no tienen una relación
una clara vinculación con la función, que es lo que se protege, pues desaparece esa competencia privilegiada foral ante la Corte Suprema, sala de instrucción de primera instancia, y pasan a la justicia ordinaria. Que aquí lo importante es que exista o no ese vínculo con la función. Porque si existe ese vínculo con la función, a pesar de la pérdida de la condición de congresista, bien sea por pérdida de vestidura, ya sea por renuncia, por el motivo que fuera, en ese instante se mantiene esa competencia de la sala de instrucción por la protección de ese fuero, que no es en función de la persona, sino la función. Ese ejercicio, su señoría, lo hizo la sala de instrucción, en este caso, que bien relató el señor fiscal, y también lo mencionó la señora procuradora, en la medida que cuando pedimos el 19 de agosto de este año, al día siguiente de haber sido aceptada la renuncia al, en ese momento ya ex senador Álvaro Uribe Vélez, le pedimos a la sala de instrucción que determinara la remisión de competencia porque la había perdido, esa alta superioridad, la sala de instrucción, mediante un auto del 31 de agosto, luego de haber estudiado con detenimiento esa solicitud, luego de haber conocido el traslado que se surtió ante el agente especial del Ministerio Público, quien opinó en la misma circunstancia, en el mismo camino, y luego de conocida la argumentación de la parte civil representada por el doctor Reinaldo Villalba, que se opuso a ese tránsito, a ese paso de competencia a la justicia ordinaria, la sala de instrucción tuvo la oportunidad de ocuparse, de analizar y de concluir de manera unánime que efectivamente no se daban las circunstancias que permitían mantenimiento de ese fuero, que no eran delitos relacionados los que se investigaban con la función, que como tal, lo único que procedía era la remisión a la justicia ordinaria, pero no lo hizo de cualquier manera, su señoría. Expresamente en el punto 4 de dicho auto, dijo que ponía a disposición de este caso y de el ciudadano Álvaro Uribe Vélez, en manos de la Fiscalía General de la Nación, y además, y eso quiero hacer énfasis, determinó que había que informar al coordinador, al juez coordinador del Centro de Servicios Judiciales, ¿de dónde? Del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá. Entonces, la lectura que hacemos de esa resolución, de esa superioridad, como es la sala de instrucción, al resolver, siendo la autoridad competente para resolver esa determinación de pérdida de competencia, al decir que tenía que informársele de esto al sistema penal acusatorio, ¿era por capricho? ¿Era porque no tenía sentido? ¿Era porque se equivocó? ¿Un error? No, su señoría. La propia sala de instrucción entendió que al desaparecer el fuero, tenía que aplicarse la normatividad ordinaria para todos los ciudadanos y todas las personas que en el territorio de la República de Colombia, a partir del 1 de enero de 2018, 1 de enero de 2008, pudiesen ser investigados por la posible comisión de una conducta punible. Y en ese sentido, es que hay que entender no solamente esa pérdida de competencia, sino además la orden que en su momento se dispuso al interior de la Fiscalía del trámite que debía darse a este proceso. Al quedar a órdenes, este caso del fiscal general por esa remisión de competencia, lo primero que hizo, después de que se le remitió el 1 de septiembre de este año, el señor fiscal general de la Nación, en uso de sus facultades legales, fue asignar a un fiscal delegado ante la Corte mediante resolución número 00981 del 3 de septiembre, que fue el caso al fiscal sexto delegado ante la Corte, doctor Gabriel Jaimes. Y no lo hizo porque considerara que existía aquí un fuero de naturaleza legal que obligara a que un fiscal delegado ante la Corte conociera del caso. No, lo hizo dentro de la facultad que tiene conforme al artículo 251 de la Constitución y de la ley 906, que le permite asignar especialmente un caso por su importancia a un fiscal, y en este caso ni más ni menos que al fiscal que coordina la unidad delegante de la Corte. Pero nótese, eso no significa que la competencia para un juez de conocimiento, en el momento que le llegara a un juez de conocimiento, por las diferentes razones previstas en nuestra legislación, sea la sala de juzgamiento de primera instancia a la Corte Suprema de Justicia. No, sería la de como cualquier ciudadano
ante un juez penal de circuito, que es el juez de conocimiento cuando no hay una circunstancia de un fuero de naturaleza constitucional o legal. Ahora bien, ese fiscal, el doctor Gabriel Jaimes, entendió esta circunstancia y por eso emitió la orden del 4 de septiembre, donde, a pesar del reclamo del representante de la alegada víctima, el doctor Reinaldo Villalba, de que se diera el trámite de la ley 600, porque él ya lo postuló ante el fiscal Gabriel Jaimes, claramente se indicó que ese no era el procedimiento. Pero podría interpretarse que esa es simplemente una postura de la fiscalía, que podría ser una interpretación de la sala de instrucción y que todos los que pensamos en ese sentido estamos equivocados, porque solamente aquí tiene la razón la visión que tiene el doctor Reinaldo Villalba, hoy acompañado por quienes, por cierto, no se hicieron parte civil en este radicado en los 2 años y medio que duró en ese procedimiento inquisitivo ante la sala de instrucción, sino que ahora, gracias a este garantismo que impera en el sistema penal acusatorio, sin siquiera alegar en qué base su condición de víctima, inmediatamente fueron aceptados como tales a los efectos de estas audiencias. Ahora bien, resulta que la propia sala plena de la Corte Suprema de Justicia coincide en esta interpretación. ¿Por qué, su señoría? Porque no conformes con lo que ha ocurrido, a través del doctor Reinaldo Villalba, el senador Iván Cepeda Castro recusó a el fiscal general de la Nación, hecho públicamente conocido. Y también recusaron al fiscal Gabriel Jaimes. Y resulta que en su momento, la semana pasada, el jueves para ser exactos, la sala plena de la Corte Suprema de Justicia, dentro del trámite de la ley 906, determina que no ha lugar a esta recusación y de manera unánime, 22 magistrados de la sala plena así lo proceden. Si mal me parece recordar, la ponente de esa decisión fue la magistrada Patricia Salazar. Pero aparte de eso, cuando resuelve conforme a lo dispuesto en el artículo, entre otros 63, de la ley 906 del año 2004, el fiscal general, la recusación hecha al fiscal Jaimes, procede también a rechazarla, con una decisión, una orden, porque era lo competente bajo la égida de esta ley 906. Es decir, su señoría, hasta ese momento, que es el momento en que presentamos y radicamos esta solicitud, viernes de la semana pasada, es que queda claro, establecido por todas las autoridades, sin excepción, el régimen que había que aplicarse procesal penal es por mandato constitucional del acto legislativo 003/2002, es el sistema penal acusatorio, ley 906 de 2004, como también lo indica el artículo 530 y 533 ya mencionados, y todas las autoridades concernidas han sido unánimes en entender que este es el régimen procesal penal que se debe aplicar y que lo que procede es hacer una adecuación conforme a una postulación que no haré en este momento, porque esa forma parte de la petición de la audiencia innominada de libertad para la cual fuimos citados el día de hoy. Por supuesto, señoría, debe quedar claro entonces varias cosas. La primera, que aquí no estamos ante un tránsito de legislaciones, ¿no? Aquí no hay un problema de unos hechos ocurridos bajo una legislación y que luego entró a regir otra legislación. Aquí estamos hablando que los hechos ocurrieron bajo el amparo de una legislación que es la del sistema penal acusatorio, que se exceptúa su aplicación mientras tenga la condición de aforado por el trámite especial que tiene la Corte Suprema de Justicia, por mandato legal del artículo 533. Desaparecida esa excepción del régimen ordinario, pues vuelve a aplicarse la regla ordinaria por principio de igualdad de todos los ciudadanos. Segundo, ya la Corte Suprema ha reconocido en el pasado, como bien lo citó la señora procuradora, situaciones de tránsito
en cuanto no de legislaciones, como si hubiera habido un problema de cambios de legislaciones, sino simplemente de sistema procesal, porque se arrancó bajo el sistema de la ley 906 al ser un ciudadano común y corriente, y al advenir a la condición de congresista pasó a ser luego congresista y por tanto se aplica la ley 600. Y esa situación de adecuación ya la hizo la Sala de Casación Penal en el presidente ya citado, y la hizo también la Sala de Instrucción. Y de hecho lo han hecho en varias ocasiones, como después en otro momento referiré. Pero además, su señoría, hay que decir que en este caso, aunque estamos aquí hablando en cuanto a la competencia que tiene usted como juez constitucional de control de garantías, de lo que aquí se predica es finalmente si estamos en presencia de una constitución y de unas reglas y valores y principios coherentes con ese diseño constitucional, o si pretendemos crear una lex tersa, una ley que no está y una constitución que no está establecida. ¿Y por qué lo digo, señoría? Porque es que me ha sorprendido que traigamos a colación, como lo hizo el doctor Reinaldo Villalba y de alguna manera los otros representantes de las alegadas víctimas en este proceso, que se deba remontarse a la ley 57 y 153 de 1887, aunque haya sido después modificada por el Código General del Proceso y aunque haya tenido una validación constitucional. ¿Por qué razón? Porque recordemos, sobre todo los que estudiamos bajo la vigencia de la Constitución de 1886, que la sistemática de los principios y valores que recogía esa Constitución, cara a los afectos de muchos, pero que era la Constitución de Núñez y de Caro, esa Constitución no era pródiga, no era generosa en el reconocimiento de todas las garantías, de ese plexo de garantías propia de la Constitución del 91 y de su desarrollo con el acto legislativo 003 del 2002. Y lo menciono porque ciertamente hay que reconocer que en esa Constitución solo había un artículo referido a las garantías. De hecho, sabemos que es por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, de esa gran Corte, por cierto, inmolada parte de ella en la tragedia del Palacio de Justicia del 6 de noviembre de 1985, la que fijó con ese gran jurista, que fue el magistrado Calderón Botero, la doctrina de las nulidades constitucionales. Pues ese espíritu que no recogía el texto de la Carta del 86 fue recogido por la Constitución del 91, por el constituyente primario, pero se quedó corto con el diseño que se dio en ese año con el decreto 2700, lo que obligó finalmente a la adopción de este sistema acusatorio con el acto legislativo 003 de 2002 y la ley 906. Así pues, que si de lo que se trata finalmente, su señoría, es la del reconocimiento de qué espacio genera más garantías en obedecimiento del diseño constitucional, y nos tocará hacer una especie de selección que no creo que sea posible en la medida en que están claramente limitadas las competencias, pero si así fuera, habría que hacer una indubio pro garantías y no contra garantías. Además, señoría, y con esto termino, debo reconocer que pretender resucitar la ley 600 para hechos ocurridos después del 1 de enero del 2008, en primer lugar, solo es potestativo del constituyente. Ni siquiera lo puede hacer el legislador, porque quien se ocupó de determinar la transición no fue el legislador, fue el constituyente delegado en ese régimen de implementación que fijó el propio constituyente delegado en el acto legislativo 003 del 2002. Y aún si se diera ese tránsito por decisión constitucional posterior, ahí habría que aplicarlo, porque si habría un tránsito, los criterios de favorabilidad. Pero el caso que nos ocupa no es de ellos. Aquí no hay realmente una resurrección de la ley 600, aquí no hay forma de crear una ley procesal tersa, aquí lo único que hay es la aplicación plena de lo que dice la Constitución, según la cual el régimen general es el que desarrolla la ley 906 para todas las personas, con la notable excepción de los aforados, excepción que finalmente
al desaparecer la condición del fuero, el 235 parágrafo, como ya se reconoció, y es un hecho el cual no podemos aquí controvertir, lo que corresponde es venir y adecuar lo que haya ocurrido a la ley 906 con toda su sistemática, que no es motivo de este preciso momento argumentativo. En consecuencia, su señoría, solicito a usted muy respetuosamente que deniegue las solicitudes invocadas por los representantes de las alegadas víctimas, doctores Reinaldo Villalba, Luis Eduardo Montalegre Linet y Jorge Perdomo, y proceda usted, conforme lo ha postulado el señor representante de la Fiscalía, fiscal de conocimiento de este caso, doctor Gabriel Jaimes, fiscal sexto delegado de la Corte Suprema de Justicia, y como también lo ha prohijado la distinguida representante del Ministerio Público como agente especial, la doctora María Lourdes, para que determine que usted sí es competente, que usted no decline su competencia frente a esto, que reconozca que usted como juez constitucional de garantías sí está habilitada para conceder esta audiencia que hemos solicitado y nominada de libertad, conforme al artículo 154, numeral 9 del Código de Procedimiento Penal, y que en consecuencia de ello, al disponer el que no se acceda a las pretensiones de quienes son los peticionarios por la alegación de las víctimas, dé usted continuidad a esta audiencia para permitir entrar al fondo, que nosotros, que discutir justamente lo que queremos, que es generar claridad sobre ese proceso de adecuación y como consecuencia del mismo, la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Entonces, su señoría, dejaría los términos de este traslado en el sentido ya explicado de oposición a las pretensiones, a que usted, en la misma línea de lo que ha dicho el señor fiscal y la señora procuradora, deniegue esa solicitud, afirme su competencia para como juez constitucional y procedamos a darle continuidad a esta audiencia. Muchísimas gracias, doctor. Culminadas las intervenciones de las partes y atendida la necesidad de valorar esos argumentos y postulaciones de una manera detenida y ponderada, dispondrá esta funcionaria judicial la suspensión de esta audiencia. Quiero solicitar el apoyo del ingeniero para que cancele la transmisión de manera que podamos concertar con las agendas de las partes la continuación de esta audiencia en una fecha que sea posible y viable para todos. Para el público, pues naturalmente con posterioridad se informará de la fecha dispuesta de reprogramación para que pueda continuar con este grado de publicidad que es necesario frente a este caso específico. Señor ingeniero, si puede ayudarnos, por favor. Perdón, Dígame, su señoría, con todo respeto, por supuesto usted es la directora de este proceso y lo que usted determine, así obedeceremos, pero usted entenderá que como nosotros, además en el tiempo, pues fuimos los primeros peticionarios y lo que está en juego es en esta audiencia innominada la libertad del ciudadano Álvaro Uribe Vélez, rogaría, su señoría, a usted que pudiera ubicarse en la fecha más próxima posible atendida a esta circunstancia. Así se hará, doctor. No hay inconveniente. Entiende esta funcionaria judicial la trascendencia de emitir esta determinación previa a resolver eventualmente la libertad sobre la libertad del doctor Álvaro Uribe, pero también sé que lo entiende, pues la necesidad de evaluar esos argumentos de una manera pausada y de una manera tranquila para tomar la determinación que mejor se adopte a la aplicación de las disposiciones jurídicas. En ese orden, señor ingeniero, si nos colabora, por favor, con detener la retransmisión para que podamos aquí las partes de manera privada convenir una fecha próxima, cercana, en la cual todas tengan disponibilidad para atender esta diligencia y con posterioridad, tal y como se ve, se informará al público la fecha específica que ha sido pactada por las partes. Sí, doctora, ya canceló la transmisión, entonces déme un segundo, ya le confirmo.